Ahora tenemos al doctor Alan Berry, que nos va a hablar del mapa epitelial de la OCT AutoView y del tratamiento de patologías corneales. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y bueno, voy a hablaros de un poco de los mapas epiteliales y patología corneal con el OCT AutoView. Ópticamente, la córnea tiene tres capas funcionales: la película lagrimal, el epitelio y el estroma. Clásicamente se ha modelizado, y lo hemos hecho hasta ahora mismo, como una lente con un grosor promedio de 540 micras y un índice de refracción de 1.376. Pero, sin embargo, con el avance que supone ahora el OCT AutoView, empiezo realmente a modelar la córnea como una lente multicapa, donde podemos ir a buscar los diferentes índices de refracción. La película lagrimal es despreciable, pero el epitelio, veis cómo tiene un índice de refracción con una diferencia significativa respecto al resto del estroma. Y esto, que hasta ahora ni lo habíamos contemplado, de pronto ha empezado a cobrar cierta importancia. Sabemos desde hace tiempo que el epitelio actúa como un compensador paquimétrico y en consecuencia, y como consecuencia de esa diferencia en índice de refracción que os he comentado, como un compensador óptico con el objetivo de mantener una óptica regular. Y lo vemos cuando hay un engrosamiento epitelial, por ejemplo, con esta cicatriz tan profunda, y veis cómo, con el fin de mantener esta regularidad, aquí el epitelio puede medir 120 micras, cuando aquí mide 55, por ejemplo. Puede adelgazarse en las protusiones focales, donde el ejemplo más típico es el queratocono. En el punto donde está la protusión del cono, el epitelio es muy fino, porque intenta mantener la regularidad de la curvatura corneal. O aquí, que tenemos puesto un Intacs, veis como aquí también este epitelio es más fino que justo aquí. O en situaciones de irregularidad en la interfaz estroma-epitelio, por lo que sea, por un haze, este caso creo que es un haze, no me acuerdo muy bien, y que hay montes y valles, y el epitelio también hace a la inversa, montes y valles, para mantener una primera curvatura corneal homogénea. Por tanto, el epitelio es un gran compensador paquimétrico y, por tanto, óptico. En la cirugía refractiva vemos este fenómeno desde hace muchos años. En los post-LASIK miópicos sabemos que el epitelio es más grueso en el centro y es más fino en la periferia. Y aquí ocurre que, si bien en el ojo normal, al ser más o menos homogéneo el epitelio, es una lente neutra, de pronto, cuando ya el grosor de esta lente es diferente aquí que en la periferia, ya no es una lente neutra, ya es una lente con poder óptico. Y es una lente, en este caso, positivo. Y sabemos, de hecho, que los primeros nomogramas láser, el nomograma clásico de Munerlin, la fórmula clásica de Munerlin, era hipocorrectora. Y si era hipocorrectora, era porque el epitelio le quitaba fuerza, por así decirlo, a la corrección estromal que habíamos hecho. Y en la hipermetropía ocurre exactamente lo contrario. Hemos hecho un adelgazamiento periférico del estroma y, para compensarlo, el epitelio se hace más grueso en la periferia y es más fino en la parte central. Por tanto, nos genera una lente negativa, de manera que el epitelio, con su compensación, le quita también fuerza a la corrección hipermetrópica. Todo esto está ya contemplado en los nomogramas de los láseres, y por eso todos los láseres necesitan un nomograma, porque luego la realidad de lo que ocurre en la córnea no coincide con la predicción. Si vamos al mapa epitelial del OptoView, vamos a encontrarnos lo que acabo de describir con un simple gráfico en 2D, lo vamos a ver de frente de esta manera. El ojo normal suele tener un grosor central idéntico al periférico, ópticamente es neutro más o menos, y suele andar con un valor promedio de 53 micras. Mientras que después de un LASIK miópico nos vamos a llegar a encontrar valores de hasta 60-62 micras en la zona central, y este epitelio, evidentemente, con este gradiente de aquí a aquí, está jugando como lente positiva. Y en el post-LASIK hipermetrópico es exactamente lo contrario. Es un epitelio más fino en el centro y que puede alcanzar valores más importantes, en algunos casos irregulares, y actúa evidentemente como lente negativa. Cuando tenemos patología corneal, entonces ya la expresión epitelial que vamos a ver en estos mapas se convierte en algo completamente abigarrado, en algo muy heterogéneo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una cicatriz post-LASIK que tiene, pues bueno, todo tipo de colores. A nadie se le escapa que aquí el epitelio está haciendo sus filigranas para intentar adaptarse. Si bien, como luego veremos, también cómo mide la máquina juega un papel en estos mapas. En este caso, por ejemplo, de una pseudoectasia, lo que tenemos realmente es una hiperplasia epitelial que está produciendo esta imagen. Y aquí tenemos, por ejemplo, una cicatriz estromal por un cuerpo extraño y cómo podemos ver esta imagen de hiperplasia epitelial en esa zona.
La comprensión de esta relación epitelio-estroma anterior es muy importante, primero para entender lo que está pasando, y os aseguro que desde que trabajo con esta máquina, ahora ya un par de años, que estoy viendo ya los mapas epiteliales, he aprendido cosas y he explicado cosas que antes no entendía, y luego también para la planificación de tratamientos queratorefractivos, especialmente en tratamientos de patología corneal. Y quiero llamar la atención sobre dos autores que para mí son cruciales, el que quiera meterse un poquito en este tema, y es Dan Reinstein, que fue un poco el que ha movido con sus trabajos sobre el Artemis, donde él no lo hacía con OCT, lo hacía con ultrasonido digital de alta frecuencia, pero sus trabajos son tremendamente clarividentes, muchos de primeros años 2000, mediados de los 2000, y él vio desde el primer momento claramente toda esta historia, basado en medicina ultrasónica. Con lo cual yo creo que tiene un mérito tremendo para la historia, si quieres, de la oftalmología, todo lo que ha hecho. Y más recientemente el grupo de David Huang en el desarrollo de OCT, que es quien ha terminado un poco de fijar las bases que ya planteó Dan Reinstein, con la gran ventaja que supone la OCT por su mejor calidad de imagen. Sabéis que hay varios tipos. El tipo que usamos en este caso sería un Fourier Spectral Domain, con lo cual tenemos menor campo de medición. Con el RTView solemos medir 6 milímetros, aunque quiero llamar la atención que ahora ha salido el nuevo modelo, el Avanti, que obtenemos una mayor amplitud de campo, manteniendo o incluso mejorando un poquito la resolución. Creo que va a ser un importante avance que ha ocurrido este mismo año. Y lo que tenemos es una gran resolución que nos permite ver las córneas pues como las estáis viendo. Por tanto, diríamos que la OCT Fourier Domain es útil en los pequeños detalles. Y en este caso es lo que cuenta. La repetibilidad que vamos a encontrar en la bibliografía del mapa epitelial es muy buena. Nos encontramos valores del orden de la micra, y aquí me remito a una diapositiva de Juan, y Reinstein, recopilando varios trabajos, nos habla de valores entre 1,30 y, bueno, el peor sería pues 3,40 micras de desviación estándar. Sin embargo, mi experiencia con el RTView es que la repetibilidad del mapa epitelial, a partir de cierto nivel de irregularidad, es baja, por no decir muy baja. Es decir, cuando veáis todas estas imágenes de muchos colorines, simplemente no os los creáis, porque la realidad es que son muy aleatorios e irrepetibles. Pero el dato propio de la variabilidad es útil en sí mismo. Es decir, el hecho de que varíe tanto entre medición y medición ya me está indicando que ese epitelio está de alguna forma estropeado. O sea, ya le saco una utilidad a ese dato. Y os pongo varios ejemplos para que lo veáis. Este es un caso de un paciente que me vino operado en otro centro con mala calidad tras un LASIK hipermetrópico. Refería que había pasado algo en la cirugía. En el scan del raster podemos ver cómo aquí tenemos un flap fino que poco a poco, según vamos hacia el centro, desaparece, con lo cual está claro que aquí lo que hubo fue un buttonhole y en esta zona no tenemos ni flap. Sin embargo, en la topografía no vemos nada. Esta topografía puede ser de un paciente post-hipermetrópico que vea perfectamente bien. Pero fijaos, por ejemplo, dos medidas repetidas con el mapa epitelial. Podéis ver cómo el paquimétrico total es bastante parecido de la medición 1 a la medición 2, pero el mapa epitelial, uno es de una manera y el otro es de otra manera. Además, típicamente el RTView, como hace 8 scans meridionales, nos da 16 semimeridianos, son cortes de este tipo en hélice. Enseguida, cuando artefactúa en hélice, por extrapolación en el propio meridiano. Con lo cual aparecen esas imágenes como de hélices, y como podéis ver, a veces son azules y a veces son rojas. O sea, como si fueran epitelios muy finos o muy gruesos. Todo esto es falso. El epitelio no es ni así ni así. Pero el hecho de que de una toma a otro me salgan cosas completamente distintas, ya me está informando de que el algoritmo de detección del límite epitelio-estroma no consigue identificarlo. O sea que hay ahí un batiburrillo de imágenes que el algoritmo no consigue identificar y se inventa estas imágenes. Esto sería, por ejemplo, mala calidad tras lente multifocal, y vemos cómo era una paciente operada en otro sitio, con año 2000 LASIK hipermetrópico, y contaba que venía con muchas fluctuaciones. Yo la veo en abril del 2013 y ese día veía con una corrección, tenía un astigmatismo, veía así de bien. Pero viene en octubre del 2013 y me encuentro que no le sacamos más de 0,405, sin aparentemente nada más, el ojo completamente normal. Y vemos cómo, por ejemplo, el mapa epitelial, la topografía prácticamente no cambia, pero el mapa epitelial de tener esta imagen cuando veía bien, a tener esta imagen cuando veía mal. Está claro que estábamos ante un problema de superficie afectando al epitelio, tenía unos parámetros de sequedad importantes, con lo cual en ese momento se instaló un tratamiento con un colirio de plasma rico en factores de crecimiento plaquetar
y en la revisión de diciembre ya había mejorado su mejor agudeza visual a 0,709. La exactitud también es cuestionable porque no mapea defectos que podemos identificar. Es decir, si yo tengo este pedazo boquete y aquí no sale una hiperplasia epitelial de 100 micras, es que esta máquina no mide ese boquete. Y esto lo vais a ver muchas veces. O sea que cuidado, porque cuando se dice, qué bien, tengo un mapa epitelial, voy a poder programar a la perfección en base al mapa epitelial. Pues no. No, porque tengo muchos casos como este en el que simplemente el mapa epitelial ni lo ve. O fijaos en este otro, esto es una cicatriz de una quemadura antigua, y fijaos en esta zona, aquí dos scans consecutivos, aquí el epitelio está viendo que hay algo, hay una hiperplasia, pero no tanto como lo que tiene el agujero, pero es que en el mapa siguiente ni la ve. Por tanto, como podéis ver, la fiabilidad para mapear ciertos defectos es baja. O sea que no os fiéis del mapa epitelial para esto. Para esto no sirve, por lo menos tal y cual está escrito el algoritmo hoy. Es un aparato interesante, el mapa epitelial, para el diagnóstico precoz del queratoconio y la ectasia. Y la tomografía corneal Scheimpflug ha supuesto un avance importante, pero no lo ve todo. Fijaos este caso, ojo derecho y ojo izquierdo de la misma paciente, con una simetría de pajarita, los datos tomográficos y topométricos eran bastante normales, el mapa de Berín-Ambrosio en el Pentacam nos daba valores de normalidad, tanto en elevación anterior como en el perfil paquimétrico. Por lo tanto, hombre, uno no está tranquilo con esas pajaritas, no está tranquilo, pero tampoco hay datos consistentes para calificar esto como un queratoconio frustro, ¿no? Y sin embargo, esta es su hermana, con lo cual, a la luz de esta topografía, estas imágenes adquieren otro sentido, sin ninguna duda, para todos los que estamos aquí. El patrón epitelial en pacientes como este es muy interesante porque nos permite un diagnóstico precoz, porque lo que vamos a encontrarnos es un adelgazamiento epitelial en la zona de la protusión. Recordad, es un compensador paquimétrico. En la zona donde se encuentra la protusión de la córnea, el epitelio va a adelgazarse intentando mantener la curvatura. Y este es un signo que nos contribuye a la identificación del problema. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de una posible ectasia de un varón operado en otro sitio que vino con una miopía operada de menos 6 y una miopía residual con una agudeza visual no muy buena. Y nos encontramos con este perfil, con esta topografía. Lógicamente todos pensamos, bueno, ectasia o no ectasia. Este es el grosor de la córnea en el Scheimpflug. Veis cómo no hay un descentramiento del punto fino, el mapa está perfectamente centrado. En el altimétrico sí vemos una cierta isla de elevación en el meridiano inferotemporal, pero este era su mapa epitelial y nos encontramos una zona de hiperplasia de hasta 64-65 micras en la zona correspondiente a la zona más fina, a la supuesta ectasia. Por tanto, el diagnóstico fue de no ectasia. Realicé una PRK transepitelial basada en topografía con el software ORCACAM y del pre-op pasamos al post-op. Como podéis ver, se hizo un centrado perfecto de la ablación. Este es el diferencial y una mejoría de visión muy significativa, con lo cual pues, bueno, el paciente acabó completamente correcto. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una mujer de 38 años con un LASIK miópico. Esta es la progresión, 2009 está bien, 2013 aparece una ectasia con un astigmatismo, con una agudeza visual todavía razonablemente buena. Y aquí tenemos la imagen, dejadme que recuerde esto. Sí, la imagen del 2013, la imagen del 2013, y podemos ver cómo hay una zona de adelgazamiento epitelial en ese meridiano inferotemporal. Y en el 2014 se mantiene bastante estable, la topo no es muy buena, los valores queratométricos no han cambiado, la graduación tampoco, y el mapa paquimétrico epitelial tampoco ha cambiado, con lo cual podemos tener un dato que se antoja que es más precoz en el diagnóstico de la evolución que el propio mapa topográfico, y es el mapa epitelial. Y este es el ojo adelfo, por cierto, donde vemos un pequeño comienzo y vemos un mínimo adelgazamiento en esta zona de aquí, en el epitelio, lo que me indica, esto es al año, no ha cambiado mucho, pero lo que me indica que probablemente este ojo también está empezando un proceso ectásico. Bueno, y yo creo que ya por el tiempo que lleva voy a cortar aquí. Tenía algo de PRK-PTK transepitelial, pero creo que me he pasado de tiempo y ha sido suficiente. La conclusión es que el mapa epitelial de la córnea realmente es un instrumento tremendamente útil, cuyas posibilidades todavía no terminamos, yo por lo menos no termino de alcanzar a ver, pero que me ha cambiado la forma de ver el diagnóstico de procesos sumamente frecuentes, y me remito a estas últimas diapositivas, como puedan ser las ectasias,
y al manejo, mediante PRK transepitelial, de cicatrices, de lesiones, de queratitis adenovíricas. Bueno, hay una serie de patologías que la OCT epitelial realmente pues, bueno, permite abordar de una forma mucho más segura y eficaz. Muchas gracias.